Quiero partir estos pocos minutos mostrándoles un cómic del autor Lunar Baboon. Dice, me pregunto por qué algunas nubes son rosadas. Vamos a averiguarlo. Me pregunto qué dice esa palabra. Me pregunto cuántos pies tiene. Cuenta. Me pregunto a dónde va esa mariposa. Ok, hora de ir al colegio. Pero yo quiero seguir aprendiendo. Pero a ninguno de nosotros nos parece raro que un niño no quiera ir al colegio, ¿cierto? Es más, levante la mano. ¿Quién de aquí rogó alguna vez que el termómetro marcara 38 grados de fiebre en una mañana de colegio? ¡Wow! Nos alegramos de estar con fiebres. No es que la alternativa fuera ir a un parque de diversiones. Era estar enfermos. Preferíamos estar enfermos antes que ir al colegio y a nadie le parece raro. Porque no es que los niños no tengan ganas de aprender. Todos los niños tienen una curiosidad tremenda. Vuelven locos a sus papás preguntándoles el porqué de todo. Y el colegio es un lugar diseñado para satisfacer todos esos porqués. Por lo tanto, debería ser el lugar más feliz del mundo. Pero los niños prefieren tener fiebre antes que ir a ese lugar. A mí también me pasaba cuando era alumna. Pero ahora me encanta ir al colegio. De hecho, en mi primer día como profesora de Ciencias Naturales, trataba de disimular lo emocionada que estaba para no verme poco profesional. Me acuerdo el momento en el que conocí al primer curso al que haría clases. Era un cuarto básico. Unas niñas alegres y llenas de ganas de aprender. Después de presentarme y de contarles lo feliz que estaba de ser su profesora, les pasé un papel para que contestaran 3 preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué te gustaría aprender en este curso? ¿Y cómo crees tú que aprenden mejor? Esa tarde me senté a leer las respuestas. Habían alumnas que aprendían mejor moviéndose, haciendo cosas, otras con juegos o canciones, algunas simplemente escuchando o escribiendo. Y los intereses eran muchísimos y todos diferentes. Algunas alumnas me llenaron la hoja de todo lo que les gustaba y de todo lo que querían aprender. Pero hubo una hoja que tenía escrita solo una palabra. Nada. Me preocupé mucho. Al día siguiente fui a hablar con ella y le dije, y me contó que le cargaba el colegio, que no había nada que le gustara, nada que quisiera aprender. Yo le dije, pero ¿cómo no va a haber algo que te motive, algo que te guste mucho, aunque no sea del colegio? Y le insistí hasta que me dijo, bueno, sí hay algo. Me encanta gimnasia artística, pero eso es lo único que me gusta. Y para ser franca se notaba. Le iba muy mal en las evaluaciones y nunca participaba en clases, ni siquiera de los juegos. No se portaba mal, pero estaba siempre distraída mirando la ventana. Yo me imaginaba que en su cabeza estaba contando los minutos para poder irse a su entrenamiento, pensando todo el tiempo que estaba perdiendo sentada ahí, escuchando un montón de cosas que no tenían nada que ver con gimnasia artística. Por eso, cuando empezamos a ver la unidad del sistema locomotor, se me ocurrió recomendarle que con los contenidos que estábamos trabajando nos hiciera una presentación de gimnasia artística para su carné feliz. Al fin pude ver un brillo en sus ojos y me fui feliz pensando que se había motivado en algo. Aunque honestamente, esperaba una presentación de gimnasia artística común y corriente. Es decir, no creía que iba a estar demasiado relacionado con los contenidos que estábamos trabajando. Pero no podía estar más equivocada. El día de la presentación, no solo hizo una gimnasia artística preciosa. Lo impresionante fue que nombró todos los huesos y músculos involucrados en sus movimientos. Y además nos explicó para qué servían en su cuerpo los tipos de elongaciones que ella hacía en su entrenamiento. Sus compañeras la aplaudían emocionadas. Y yo la miraba a ella sonriéndoles de vuelta y no podía creer todo lo que le había subestimado. Después de ese momento su comportamiento cambió completamente. Empezó a participar mucho de las clases y a traer más y más productos para su carné feliz. Y es verdad, todavía habían aspectos de los contenidos que no entendía muy bien. Pero por primera vez la vi interesada en aprender, incluso en estudiar. Finalmente, adivinen qué calificación obtuvo en la prueba de unidad. Nada menos que la más alta. Y todavía no llego a la mejor parte.
Lo mejor fue que cuando me acerqué a entregarle su prueba, por favor, imagínense mi cara de orgullo en ese momento, sonrió, me miró y me dijo, ahora no solo me gusta gimnasia artística, también me gusta ciencias naturales. Pero déjenme explicarles un poco más de qué se trata esto del carnet feliz. Cuando estudié pedagogía básica, me enseñaron que no debemos lograr que los alumnos se memoricen un montón de información. Para eso tenemos los smartphones. No, lo que necesitamos son niños que sepan usar la información de forma creativa, de forma proactiva, distinta. Y también me enseñaron que no son los alumnos los que deben adaptarse a cómo el profesor hace su clase o enseña. Es el profesor el que debe adaptarse a cómo cada uno de sus alumnos aprende. Suena precioso. Pero en la práctica, ¿cómo se supone que tengo que adaptarme a 30 niños tan distintos en una sala de clases? ¿Cómo logro que aprendas desde 30 capacidades distintas? 30 intereses distintos. ¿Cómo los evalúo de 30 formas distintas? Porque tengo que potenciar los talentos de mis alumnos para que no se desperdicien, ¿cierto? Pero ¿cómo hago eso sin sobreexigir a otros que no tienen los mismos talentos? Pero lo que más me preocupaba era, ¿cómo voy a lograr que mis alumnos se enamoren del aprendizaje de 30 formas distintas? ¿Cómo logro que se levanten en la mañana con 38 grados de fiebre y aún así peleen para que los dejen ir al colegio? Y así nació el carnet feliz. El carnet feliz consiste en que cada alumno puede traer a la sala de clases cualquier cosa que se le ocurra que tenga que ver con los contenidos que se están trabajando. Puede ser una maqueta, una actuación, un poema, una canción, una investigación, una noticia, una obra de arte, un juego, una presentación de gimnasia artística o cualquier cosa que se le ocurra, de forma individual o grupal. Como dije, lo importante es usar el contenido de forma creativa, de forma proactiva. Cada vez que un niño trae un producto a la sala de clases, recibe un sticker de carita feliz en su carnet feliz. Y luego, 3 de esos stickers se convierten en una calificación máxima que se promedia con el resto de las calificaciones. Y con eso, solo con eso, hacemos que la evaluación se vuelva más personalizada y también más auténtica. Me urge contarles que lo que viví las primeras semanas de la puesta en marcha me puso los pelos de punta. Jamás me hubiera podido imaginar todo lo que los niños son capaces de hacer cuando alguien simplemente les da la oportunidad. Piensa en esto. Siempre que se hace un trabajo con pautas específicas para niños, hay uno que destaca por sobre los demás. ¿Y por qué? Simplemente porque sus talentos y sus intereses se ajustan a esas pautas de evaluación. Pero ¿qué pasa cuando esas pautas las crean ellos, según sus intereses y sus capacidades? No se trata de subir la barrera, se trata de sacarla. La presentación de gimnasia artística es solo uno de los tantos ejemplos. Una maqueta del corazón hecha con materiales reciclados, que funcionaba de verdad, bombeando un líquido parecido a la sangre. El sistema solar en waffles, imitando los colores y los tamaños de los planetas. Una investigación real de la sangre que hicieron niñas de 10 años con un microscopio que encontraron en sus casas. Un mosaico de los órganos del cuerpo, hecho con cerámica. Un video de un viaje divertido y fantástico a través del tubo digestivo. Canciones, experimentos, cuentos. Mis alumnos no podían esperar a saber cuál era el nuevo contenido que íbamos a empezar a trabajar para empezar a planear sus productos. Todos esos productos que acaban de ver representan solo un 1% de los 2.178 productos traídos por mis alumnas de tercero, cuarto y quinto básico en 2 años. El carnet feliz logró que mis alumnas se motivaran por aprender, que se dieran cuenta todo lo que eran capaces de hacer, que aprendieran a enseñar y a aprender de sus propias compañeras,
que le dieran un sentido a su educación, un uso práctico. Más concretamente, logró subir su atención en clases y su rendimiento en las evaluaciones. Desarrollaron su creatividad, su proactividad, su curiosidad y hasta su trabajo en equipo. Pero lo más importante es que tanto la sala de clases como los carnets se llenaron de caritas felices. El carnet feliz es una aproximación concreta a los sistemas educacionales que el mundo admira, como el de Finlandia. Pero lo interesante es que no requiere una reestructuración de nuestro sistema educativo. Ni siquiera se necesitan recursos, ni capacitaciones. Mi clase no es distinta a cualquier otra clase tradicional en Chile, salvo por los primeros 5 minutos, cuando dejo que los alumnos muestren lo que trajeron. Paso el mismo contenido y hago el mismo tipo de evaluaciones en una sala de clases tradicional, en un colegio tradicional. Pero el cambio manifestado por los alumnos fue radical. Se volvió normal que los papás me pararan en la entrada del colegio para preguntarme: oye, ¿cuál es ese proyecto en el que está trabajando tan entusiasmada mi hija? Y yo siempre le respondo: no tengo idea, pero no puedo esperar a verlo. Gracias.